Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión académica, estimados amigos y amigas. Bueno, es para mí un honor y una satisfacción presentar a nuestro invitado de hoy. Lo conozco desde hace bastante tiempo, desde las hispanolusas ya perdidas, ¿no? Y bueno, es licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla, de la que es catedrático de análisis matemático desde 1996. Voy a dividir su currículum en dos apartados. En el primer apartado, digamos, tiene que ver con la docencia, con la investigación, pues la calidad de su producción científica viene avalada, resumiendo, por 5 sexenios de investigación, a punto de alcanzar el sexto, un sexenio de transferencias, 7 tesis dirigidas, un total de 1.354 citas por 384 autores, un promedio de cita año durante los últimos 5 de 80 y cerca de un centenar de publicaciones en revistas internacionales, de 60 de ellas en el primer cuartil. Su índice H de la Web of Science es 21. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación con financiación pública en convocatorias internacionales, nacionales y regionales. Fue miembro del Consejo de Dirección del macroproyecto Ingenio Matemática, del Plan Consolider Ingenio 2010 del Ministerio de Innovación y Ciencias, con una financiación de 7,5 millones de euros para el periodo 2006-2011. Ha visitado como investigador invitado más de 15 centros de investigación en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Asia. Ha participado en más de 70 congresos internacionales, en su mayoría impartiendo conferencias invitadas. Ha impartido conferencias invitadas en universidades y centros de investigación de una treintena de países. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Internacional de Matemáticas que se celebró en Madrid en agosto de 2006, con unas 3.600 participantes de todas las áreas de las matemáticas, lo que constituyó todo un reto organizativo superado de forma sobresaliente. Ha organizado 2 congresos internacionales de investigación matemática en la Universidad de Sevilla, el 8º simposio sobre polinomios ortogonales y aplicaciones en 1997 con 150 participantes, y la primera reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y de la Sociedad Matemática de Estados Unidos en 2003, con 1.200 participantes. Y uno también en la sede de la Universidad Internacional en Baeza, de Andalucía, en Baeza, el 5º encuentro de análisis real y complejo en 1999. Ha participado en el comité científico de más de 10 congresos internacionales celebrados en España, Europa y Estados Unidos. Fue editor general y presidente de la Comisión de Historia de las Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, miembro del comité editorial de varias revistas punteras en matemáticas y asesor científico de distintas instituciones internacionales, así como asesor científico de más de 20 revistas internacionales de investigación matemática y varias editoriales. Es obvio, a la vista de lo que les he relatado, que esta parte de su currículum vitae es excepcional. Pero me gustaría destacar una segunda parte, que desde luego, bueno, como lo conozco, pues sé que es capaz, pero es que ha dedicado muchísimo tiempo también, mientras digamos que se preocupa por mantener un alto nivel en cuanto a la producción científica, lo conjuga también con actividades que a mí me parece que no se valoran tanto, pero que hay que tener muy en cuenta porque le lleva tanto tiempo, y es la divulgación de las ciencias en general, en particular de las matemáticas, donde ha publicado más de una docena de textos, ensayos, historia y divulgación, entre los que destacan historias con personajes de los conceptos del cálculo, el legado de las matemáticas, vida de los números, la polémica sobre la invención del cálculo infinitesimal, la verdad está en el límite, la poesía de los números, Newton, la ley de la gravedad, el universo sobre nosotros, etc. Algunos de estos libros
han sido traducidos al francés, italiano, polaco, portugués y ruso. Ha editado y prologado la versión castellana de varias obras maestras de las matemáticas de todos los tiempos. Por ejemplo, la introducción al análisis de los infinitos de Leonhard Euler en 1748, el análisis de las cantidades mediante series, fluxiones y diferencias de Isaac Newton, con la primicia de que es la primera vez que se hace en castellano, y también las obras escogidas de Arquímedes. Ha realizado también una amplia actividad cultural relacionada con las ciencias y las matemáticas. Así, ha sido comisario de 2 importantes exposiciones de obras maestras de las matemáticas. La primera en Navidad del 2000 en el Salón de Tapices de las Reales Alcazoras de Sevilla, bajo el título El legado de los matemáticos de Euclides a Newton, los genios a través de sus libros, bajo el amparo de la Consejería de Cultura, la Real Sociedad Matemática Española, la Sociedad Tales y la Universidad de Sevilla, alcanzando las 50.000 visitas en poco más de 3 semanas. La segunda se celebró en la Biblioteca Nacional de Madrid en de junio a septiembre de 2006, coincidiendo precisamente con la celebración del Congreso Internacional de Matemáticas, el primero que se celebra en nuestro país, bajo los auspicios del Ministerio de Cultura. Ha impartido una treintena de conferencias sobre historia, educación y divulgación de las matemáticas en distintos foros universitarios, institutos de enseñanza secundaria, congresos y reuniones. O si fuera poco, también ha hecho incursiones literarias, por ejemplo, en 2 novelas, La luna de Nizam y La piel del olvido. Creo, en mi opinión, que estamos ante uno de los matemáticos españoles más prestigiosos. Por nosotros es un honor tenerlo aquí. Y hoy nos va a hablar de un tema porque me tienes en vilo, a ver de qué va. Gracias. Bueno, si el sentido ha apagado. Se escucha bien, ¿no? Bueno, antes de nada quería agradecer a la Real Academia de Canarias de Ciencias la invitación a dar esta conferencia y especialmente a su presidente, a Pepe Méndez, que como él ha dicho, pues nos conocemos desde hace quizás 35 años o así. Y agradecerle también la presentación tan extensa y detallada que ha hecho. Son tiempos difíciles y complicados los que nos ha tocado vivir, pero bueno, hay que seguir adelante y con las adecuadas medidas de sanidad, pues aquí está. Bueno, el título de la charla que voy a impartir hoy hace mención a la novela de Joseph Conrad. Aquí está la portada de la edición de Alianza Editorial que hizo Daniel Gil. En esta novela pues, se cuenta la historia de un marinero que remonta un río del África tropical en el Congo expoliado por el rey Leopoldo II de Bélgica. Va a la búsqueda de un traficante de marfil de nombre Kurt, que está sometiendo a los nativos a la esclavitud y prácticamente llevándolos al exterminio, a pesar de lo cual lo consideran una especie de semidios, ¿no? De la novela, Francis Ford Coppola hizo una adaptación, una película también magnífica, donde cambiaba la sinrazón del Congo de Leopoldo II por la sinrazón de la guerra del Vietnam. Y tanto en la novela como en la película pues es un viaje, un periplo a la parte más oscura de la condición humana. Y en cierta manera eso es lo que yo propongo hacer hoy, hacer ese periplo, en este caso sin salirnos del ámbito de la ciencia. Anticipo que el final es emocionalmente bastante duro de la historia que voy a contar, pero es el que es. Bueno, entonces digamos que la filosofía que trasciende esta conferencia es algo que yo vengo defendiendo y sobre el que escribo con bastante frecuencia, que es
que las matemáticas, la ciencia en general y las matemáticas en particular, pueden ayudarnos también, aparte de sus infinitas aplicaciones y demás, tienen una utilidad más humanista, digamos, que es que nos pueden ayudar a comprender mejor la condición humana. Digamos que la naturaleza humana está en un equilibrio inestable entre una parte emocional y una parte racional que se puede sintetizar de alguna manera en la parte lógica del cerebro humano. Y tanto la ciencia como las matemáticas se asocian siempre a la parte racional. ¿Bien? Y en muchas ocasiones incluso se desligan de la parte emocional, como si no hubiera relación o muy poca entre lo científico, lo matemático y lo emocional. Y en fin, eso no es cierto, hay mucha relación. Y de hecho, yo lo que propongo es que se puede usar esa conexión que hace las matemáticas entre la parte racional y la parte emocional, se puede usar para ayudarnos a comprendernos como especie. De hecho, muchos de mis libros de ensayo, pues mi planteamiento es que cuando el lector acabe de leerlo, acabe sabiendo algo más de matemáticas y de ciencia, pero sobre todo de sí mismo, ¿no? Para ello, lo que yo propongo es abrir la perspectiva. Y no solo hablar de matemáticas o de ciencia en su sentido científico, en cuanto a sus logros científicos, sino ampliar un poco más la perspectiva e incluir en la historia las circunstancias emocionales de las personas que han hecho ciencia o han hecho matemáticas. Cuando se incluyen esas circunstancias emocionales, la cosa se enriquece bastante y además permite, digo, esta utilidad de ayudarnos a comprender mejor la condición humana. Y eso es justamente lo que voy a hacer en la charla de hoy. Voy a empezar una cosa muy en la parte racional, muy abstracta, muy matemática, voy a ampliar la perspectiva hacia una aplicación de esto en física, concretamente a la paradoja que se produjo a final del siglo XIX entre el teorema de recurrencia de Poincaré y el segundo principio de la termodinámica, y luego ampliaré más la perspectiva y iré a las circunstancias emocionales de las personas que contribuyeron a la resolución de esa paradoja. Entonces digo, voy a empezar con una pinceladita de matemáticas, en este caso poniendo a disposición una familia aristocrática, la llamo yo, de polinomios ortogonales, que aparece luego en la historia. Digamos que la solución explícita de muchos modelos de la física matemática acaba haciéndose, desde luego, con funciones especiales, y algunas de estas funciones especiales son familias de polinomios ortogonales, que aparte de la ortogonalidad, para los que no estén muy, en fin, piensen ortogonalidad, es un tipo de perpendicularidad, ¿no? Bueno, digo, aparte de la ortogonalidad, estas familias son autofunciones de operadores diferenciales de orden 2. Estas familias están ligadas a los nombres de Hermite, Laguerre y Jacobi, y como objetos matemáticos son ya muy venerables, se construyeron a lo largo del siglo XIX, incluso algunos ejemplos de polinomios de Jacobi, como los polinomios de Legendre, pues incluso en el siglo XVIII. Y seguro que a los físicos, si hay físicos aquí, pues les sonará porque permiten integrar explícitamente los principales o los más básicos modelos, la ecuación de Redinger de los modelos más básicos mecánico-cuánticos. Cuando se integra la ecuación de Redinger para el oscilador armónico en dimensión 1, las funciones de onda se describen en términos de los polinomios de Hermite, y en el caso del átomo de hidrógeno, pues aparecen los polinomios de Laguerre para la parte radial del átomo, para explicar o modelizar la parte radial, y los esféricos armónicos, que son esencialmente una clase particular de polinomios de Jacobi para explicar la parte angular. Estas familias tienen una versión discreta cuando cambiamos operadores diferenciales por operadores en diferencia. En este caso aparecen 4 familias que se llaman las familias clásicas discretas: Cherlier, Meitner, Kraschau y Hahn. Aquí lo que me va a interesar son los polinomios de Kraschau. Para cada número positivo tengo una familia de polinomios, n más 2 polinomios, que se describen muy fácilmente
menos 1, digamos, lo tomo 0, en casus 0, constante igual a 1, y a partir de ahí lo defino de manera muy sencilla con esa ecuación que hay ahí, donde lo que va a ser interesante de cara a lo que viene después son los numeritos estos que aparecen en azul, que me determinan todos los polinomios, j partido por n y n menos j partido por n, van a hacer que aparezcan más adelante. Bueno, cuando se me invitó a la charla se me dijo que necesariamente, que no necesariamente tenía que hablar de cosas, de resultados míos de investigación, pero era recomendable que si pudiera mencionar alguno, pues que lo hiciera. Así que me voy a quitar ya ese deber de mencionar alguna investigación en relación con esto que estamos viendo aquí. Hace 80 años, un matemático norteamericano, Harry Kral, propuso una extensión de todas estas familias clásicas, permitiendo que el operador del que los polinomios son autofunciones tuviera orden mayor que 2. Y él, en 1940, publicó el caso de orden 4, todas las soluciones que aparecían ahí. Medio siglo después, la cosa todavía se estaba trabajando, se sabía muchísimo sobre operadores diferenciales, pero no se sabía nada sobre operadores en diferencia. Y en ese momento, pues Richard Askey, que era el gran gurú de las funciones especiales a nivel mundial, pues propuso, a principios de la década de los 90, propuso que, o elevó este problema de encontrar polinomios de Kral discretos al más importante que tenía el área de los polinomios ortogonales en ese momento. Y bueno, pues yo lo resolví 20 años después. En 2012 logré proponer una serie de conjeturas. Primero puse una serie de conjeturas de cómo se podían construir estos polinomios de Kral discretos. La construcción era relativamente sencilla, pero demostrar que eso que yo proponía, esos polinomios, esa familia que yo proponía, fueran autofunciones de operadores en diferencias de orden mayor que 2, ha sido un problema bastante difícil. Con un grupo de colegas pues nos ha llevado 5 años y desarrollar conceptos nuevos, herramientas, técnicas nuevas, pero al final todas las conjeturas pues se han demostrado. Vale, pues entonces este es el comienzo, muy abstracto, muy trocito aquí, una piececita de matemáticas, y vamos a empezar a ver la perspectiva, y digo esto, pues va a tener utilidad o tuvo utilidad en el problema que paso a comentar, que tuvo cierta importancia histórica, por las razones que ahora comento, y que fue una aparente paradoja entre el teorema de recurrencia de Poincaré y el segundo principio de la termodinámica que implicaba cierta irreversibilidad en la manera en que evolucionan los sistemas físicos. Bueno, voy a ir poniendo fotos para ir haciendo aparecer a los personajes que después nos van a acompañar en este viaje al corazón de las tinieblas. Menciona el teorema de recurrencia de Poincaré. Aquí vemos a Poincaré. Esto es en el primer congreso Solvay en 1911. Ahí está Poincaré hablando con Marie Curie. Preside el congreso Loren, que era el físico más importante, más respetado en ese momento en Europa. A su lado está Solvay, que era el que pagaba el congreso. Y aquí, no apunto bien porque se me empañan las gafas y imagino, ahí se ve a Einstein muy joven. Einstein será un personaje secundario importante en la historia que voy a contar. Bueno, entonces el teorema de recurrencia de Poincaré lo publicó en 1890, en principio para la órbita de la Luna, hacía referencia al movimiento de la Luna, pero se extiende con más generalidad a otro sistema dinámico. Entonces lo que te dice el teorema de recurrencia es que si tenemos un sistema dinámico, pensemos que está modelizado por unas ecuaciones derivadas parciales, empieza a evolucionar a partir de un instante inicial. Entonces lo que dice el teorema es que, salvo por unos cuantos estados iniciales, una cantidad, digamos, no importante, de medida nula, si dejamos, el sistema empieza a evolucionar desde un instante inicial, lo dejamos evolucionar. Entonces lo que decía Poincaré es que si dejamos suficiente tiempo que evolucione, va a regresar tan cerca como se quiera de
del instante de las condiciones iniciales, ¿no? Se inicia con unas condiciones iniciales, evoluciona, y si lo dejamos suficiente tiempo acaba regresando tan cerca como se quiera de las condiciones iniciales, ¿no? O sea, hay una especie de recurrencia en los sistemas dinámicos. Van y vienen. Bueno, pues eso entraba en manifiesta contradicción con el segundo principio, la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica fue la disciplina física más importante del siglo XIX, junto con el electromagnetismo, y estudia la energía. Y entonces el segundo principio de la termodinámica establece de alguna manera la manera en que, lo que se llama la flecha del tiempo, ¿no? La manera en que, hacia dónde se dirige el tiempo en un sistema físico. Hasta ese momento, digamos, la mayor parte de las ecuaciones de la física, pensemos en el movimiento planetario de Newton, el tiempo era simétrico. O sea, podía ir para adelante, podía ir para atrás, y no había ningún motivo por el que se pudiera, que explicara que se moviera en un sentido o en otro. Los dos funcionaban las ecuaciones. La segunda ley de la termodinámica viene a decir hacia dónde va el tiempo. Y va en el sentido en el que aumenta la entropía. La entropía es un concepto físico difícil de definir, pero se puede definir de manera muy precisa en términos matemáticos. Y para los propósitos de esta charla basta decir que es una medida del desorden de un sistema. Es una medida del desorden. Cuanta más entropía hay en el sistema, más desordenado está. Entonces la segunda ley establece que los sistemas físicos, en fin, aquí hay que poner aislados, en fin, ¿no? Habría que precisar algo más, pero para el propósito de la charla es suficiente. Sistema físico aislado, la entropía aumenta, va aumentando. Esto, por ejemplo, tiene una serie de consecuencias en términos de difusión de calor, que es quizás una manera fácil de entenderlo. Pues este aumento de la entropía lo que dice es que el calor fluye de los cuerpos más calientes a los más fríos. Porque en los cuerpos calientes, cuando hay concentración de calor, hay mayor orden, menor entropía. El cuerpo está más ordenado. Cuando pierde calor, se empieza como a desordenar y crece la entropía, por lo tanto, el flujo de calor va de los cuerpos más calientes a los más fríos. Bien, pues entonces aquí aparece pues, una contradicción manifiesta, ¿no? Un sistema físico, decía Poincaré, comienza en un estado inicial, empieza a evolucionar y vuelve tan cerca como se quiera del inicio. Pero claro, el segundo principio dice que el sistema físico empieza a evolucionar y va aumentando la entropía. Por lo tanto, no puede regresar a un estado de menor entropía. Bien. O sea que aquí aparece una contradicción que, ya digo, tuvo su importancia histórica a finales del siglo XIX y que tuvo varias maneras de explicarlo. Entonces, la más interesante es la que propuso Ludwig Boltzmann, un físico austríaco que hizo muchas contribuciones a la termodinámica, en particular a la termodinámica estadística. La termodinámica estadística, en cierta manera, fue una precursora de la teoría atómica. En el caso de los gases, propugnaba que los gases estaban formados por moléculas. Entonces, las leyes de la termodinámica había que aplicarlas a cada molécula y luego, para el conjunto del gas, había que hacer una especie de media estadística de lo que pasaba en cada molécula. Lo mismo para los cuerpos. Un cuerpo sólido entendían que estaba compuesto de partículas mínimas a las que había que aplicarle las leyes de la termodinámica y el cuerpo se comportaría como una especie de medida estadística de lo que pasaba. Y de ahí pues venía inmediatamente las cuestiones de esas partes mínimas que son y que no son, y la termodinámica estadística y Boltzmann en particular, digamos que anticiparon la física atómica, ¿no? El mundo del átomo, ¿no? Entonces, Boltzmann propuso dos ideas para explicar que no había cómo resolver la paradoja esta entre la irreversibilidad y recurrencia en los sistemas físicos. Dos ideas que cada una de ellas tiene importancia por sí misma, no solo para explicar esta paradoja, ¿no? Entonces, la primera idea que propuso para explicar que no había tal paradoja es que
La segunda ley de la termodinámica, decía Boltzmann, no es una ley determinista, sino que hay que entenderla, hay que interpretarla o entenderla en el sentido probabilístico. O sea, en términos de difusión de calor, una molécula no cede obligatoriamente calor a otra más fría, sino que cede calor con una probabilidad muy cercana a 1. Una molécula caliente, más caliente, le cede calor a la más fría con una probabilidad muy cercana a 1, pero no es 1. No es 1. Es una probabilidad muy cercana a 1, pero que no es 1. Entonces, esta interpretación probabilística, decía Boltzmann, que iba a permitir la recurrencia. Iba a permitir la recurrencia. O sea, si lo entendemos así, se acaba la contradicción. Y la segunda idea que aportaba para explicar que no había paradoja es que el tiempo matemático puede no tener sentido físico. O sea, en el teorema Poincaré se habla de que se deja correr aquello suficiente tiempo, pero ese tiempo puede ser tan enorme, matemáticamente no hay ningún problema, pero lo mismo deja de tener sentido físico. Entonces, esto se ve con un ejemplo, se ve, digamos, cómo funciona la cosa, ¿no? Vamos a explicar con esto qué significa, qué pasa cuando cogemos una tacita de té muy chica, con un poquito de agua, y la vertemos en una placa de acero de 2 metros cuadrados y medio metro de espesor al rojo vivo, incandescente. Echamos la tacita de té y ¿cómo explica Boltzmann lo que pasa? Bueno, pues la taza, el agua se compone de moléculas. Cuando las moléculas llegan a la placa, cada molécula absorbe calor de la placa, que está a mucha mayor temperatura, con una probabilidad muy cercana a 1. Y, o sea, habrá alguna molécula que de hecho se da calor a la placa, pero eso es probabilidad, y como son millones las moléculas, eso no se va a notar. Y con lo que vamos a ver es que el agua absorbe calor de la placa, como la diferencia de temperatura es muy alta y de volumen y de masa también, pues inmediatamente se va a convertir en vapor. Bien. Ahora, dice Boltzmann, ahora vamos a repetir el experimento. La placa va a estar al rojo y vamos a empezar a echar tacitas. Vamos a echar tacita, ¿no? Entonces, pues, pero muchas veces, muchísimas veces. Entonces, como la probabilidad de que las moléculas cedan calor a la placa no es 0, en una de esas repeticiones va a haber suficientes moléculas que cedan calor a la placa como para que el agua se congela, se convierta en hielo. O sea, si repetimos el experimento suficiente número de veces, una cantidad de veces enorme, esta interpretación probabilística va a hacer que en una de esas ocasiones haya suficientes moléculas que cedan calor a la placa y el agua se congela. Y vamos a ver que el agua no se evapora ni no se congela. Boltzmann decía que, claro, eso, como la cantidad de veces que hay que repetir el experimento tiene que ser tan monstruosamente grande, pues eso no tiene sentido físico. O sea, nunca lo vamos a ver. Eso haría falta tal cantidad de tiempo que nunca se va a ver. Pero esa sería la recurrencia. Ese convertirse el agua en hielo en vez de en vapor sería el retornar. Esa sería la recurrencia. Eso es lo que daría pie a la recurrencia. Bueno, entonces la cantidad de crítica que le cayó a Boltzmann por esta explicación fueron enormes. Digamos, las menos importantes tenían que ver con esto del tiempo matemático sin sentido físico, porque eso de que el agua la echas en acero al rojo y se convierta en hielo, eso sonaba milagro. Y no era la ciencia en ese momento, afortunadamente ya estaba liberada de milagro. Eso sonaba milagro y no gustaba a sus contemporáneos. Pero por lo que recibió muchísimas más críticas feroces, fue por la idea de que una ley física no fuera determinista. ¿Cómo es eso de que el calor fluye de lo caliente a lo frío? Probablemente. Eso cómo se puede...
Hay que tener en cuenta que incluso este tipo de leyes hoy nos sorprenden y ya llevamos un siglo de mecánica cuántica que nos ha acostumbrado a este tipo de leyes probabilísticas. Y con eso, pues las críticas más feroces de Einstein a la mecánica cuántica tenían que ver con esto de leyes físicas probabilísticas y no deterministas. Entonces, Boltzmann se llevó una buena paliza, digamos, dialéctica y por proponer que una ley física no fuera determinista. Está ahí puesto, Boltzmann murió en 1906, se ahorcó, se suicidó, se ahorcó. Yo no digo que sea por las críticas que recibió, Boltzmann era bipolar, y yo no digo que se suicidara por las críticas, pero desde luego las críticas no ayudaron a que no se suicidara. Bueno, entonces ahora ya aparecen los personajes principales, o el personaje principal que nos va a llevar al corazón de las tinieblas, que son Tatiana Ehrenfest y Paul Ehrenfest. Ella era una matemática rusa y él era un físico austriaco, fue alumno de Boltzmann. Y en 1907, justo después de que Boltzmann se suicidara, propusieron un modelo, se llama la urna de los Ehrenfest, un modelo muy sencillito que venía a darle la razón a Boltzmann. Venía a explicar, y ahora lo vamos a ver aquí con cierto detalle, que Boltzmann tenía razón. Que si entendemos el segundo principio de la termodinámica en sentido probabilístico, permite la recurrencia. Y además aparece esta falta de sentido físico para determinadas cantidades o números que se manejan en matemáticas. Entonces voy a empezar también ya a abrir la perspectiva antes de pasar a comentar la parte científica, técnica de esta propuesta de los Ehrenfest, de su modelo y qué significa y demás. Voy a empezar a abrir la perspectiva y a meter circunstancias emocionales sobre todo de Paul Ehrenfest. Ya dije antes que Einstein va a ser el personaje secundario de esta historia. Entonces aquí lo vemos en Leiden con Ehrenfest y el hijo mayor de los Ehrenfest. Ehrenfest y Einstein fueron el uno para el otro, con toda probabilidad tuvieron la amistad más íntima. Einstein fue con seguridad el amigo más íntimo que tuvo Ehrenfest y Ehrenfest fue para Einstein seguramente también su amigo más íntimo. Y hay una serie de razones en cierta manera que lo explican, ¿no? Porque esa intimidad especial de la amistad que tuvieron. Ehrenfest era judío como Einstein y se pasó un tiempo todavía mayor que el que pasó Einstein dando vueltas por Europa, por las universidades europeas buscando trabajo. De hecho, conoció a Tatiana en Gotinga a principios del siglo XX, que hicieron los dos allí una estancia de investigación, digamos, se conocieron y luego unos años después se casaron y siguieron dando vueltas por Europa, estuvieron en Viena, estuvieron en San Petersburgo, buscando alguna universidad donde trabajar. Digo algo parecido a lo que le pasó también a este. Entonces se conocieron, Ehrenfest y Einstein se conocieron en Praga en 1912. Einstein los invitó por asuntos de investigación. Einstein era catedrático en ese momento en Praga. Fue el primer puesto de catedrático que tuvo Einstein en la Universidad Alemana de Praga. Llegó en 1911 y se fue en 1912. Y de hecho la idea de Einstein es que Ehrenfest se quedara, lo sustituyera como catedrático. Einstein nunca se sintió cómodo en Praga por varias razones. Una de ellas era la burocracia a la que lo sometía la universidad. Y entonces yo, como en casi todas mis charlas suelo atacar mucho a la burocracia, se habla que la ciencia española está asfixiada por la falta de presupuesto, que es cierto, pero se habla menos de que hay una asfixia mayor que la burocrática.
Las universidades y los centros de investigación españoles están absolutamente asfixiados por una burocracia que es demencial y que nos impide hacer ciencia. Entonces, Einstein tiene una cita fantástica para esto de la burocracia, la escribió en 1912 explicando de cierta manera por qué se iba de Praga. No para de rellenar papeles, incluso por la basura más insignificante. Es como una interminable diarrea de tinta. Es una descripción escatológica perfecta de la burocracia. Es una diarrea de tinta. Bueno, otra de las razones por las que Einstein no se sentía cómodo en Praga es que había mucho elitismo entre Praga en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro y entonces la ciudad estaba controlada por una minoría alemana. Él estaba, de hecho, en la Universidad Alemana. Y luego estaba el resto de la población y a Einstein no le gustaba el ambiente que había allí entre esa minoría de alemanes y el resto de la población. Entonces, ya digo, se quería ir de Praga y, de hecho, en 1912, volvió a Suiza, al Politécnico de Zúrich, donde había estudiado, ahora ya como catedrático. Y entonces movió los papeles para que lo sustituyera Ehrenfest, que estaba buscando trabajo desesperadamente. Y la cosa no cuajó porque el emperador creo que todavía era José II, ¿no? El marido de Sisi, exigía que sus profesores en sus universidades declararan una religión. Daba igual la que fuera. Lo que no se permitía en aquel momento y ahora casi que tampoco es no tener religión. Se podía ser de cualquier religión menos ateo. No se podía ser ateo. O si eras ateo no eras profesor. Entonces, Ehrenfest, pues cuando le preguntaron qué religión tenía, pues dijo ninguna. Y le dijeron, no, tienes que tener una. Y entonces Einstein le dijo, mira, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo fui a firmar me dijeron, ¿qué religión tienes? Y yo dije, ninguna. Y me dijeron, no, tienes que tener una. Y yo dije, pues mira, soy de la religión mosaica. Y entonces le dijo a Ehrenfest, mira, haz lo mismo porque tiene hijos, está sin trabajo, tal y cual. Pero Ehrenfest se mostró inflexible. Es alguien más inflexible todavía que Einstein. Y no consiguió el trabajo. Por no declarar una religión, no consiguió el trabajo. Einstein parece que se cabreó bastante porque, en fin. Pero luego hizo otro movimiento y unos años después, consiguió que Ehrenfest se quedara con la cátedra que dejó vacante Loren, el personaje que hemos visto presidiendo el primer congreso Solvay, en Leiden, en Holanda. Esa cátedra todo el mundo pensaba que iba a ser para Einstein y Einstein movió los papeles y al final se la quedó Ehrenfest. La cátedra era muy, muy famosa, la cátedra de Loren en Leiden, se la acabó quedando Ehrenfest y Einstein tenía una jugada mejor que fue en la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín, donde no había ninguna burocracia. Bueno, también Ehrenfest ejerció de testaferro de Louis Bárcenas de Einstein un tiempo. Einstein visitó muchas veces Leiden en la década de los 20, sobre todo cuando empezó el terror político en la República de Weimar, en Alemania. Hubo un momento muy crítico cuando asesinaron al ministro de Asuntos Exteriores, Ratonov, que era amigo de Einstein, y entonces la policía encontró listados de gente a las que iban a asesinar, o que previsiblemente iban a asesinar, y entre ellos aparecía Einstein, y se le recomendó a Einstein que se fuera un tiempo de Berlín porque podían. Y entonces iba con mucha frecuencia a Leiden con Ehrenfest, y la foto es de uno de esos periodos en que pasó allí por recomendación de la policía alemana, ¿no? Y entonces lo que hacía Einstein en este periodo, en que además había mucha inflación en Alemania, es que todo el dinero que cobraba fuera por conferencias y por demás, fuera de Alemania, se lo mandaba a Ehrenfest para que se lo guardara en florines holandeses, que eran mucho más estables, no estaban tan afectados por la inflación. Y eso estaba prohibido y tenían una especie de libreta B y con clave, la clave que usaban para cuando hablaban
en sus cartas de este dinero era iones de oro, iones de agua, ¿no? Esa es la expresión que usaba, como si fuera, digo, en la libreta de Bárcena. Bueno, y aún hay otra razón más especial, más importante, que hizo que esa relación de Einstein con Ehrenfest fuera tan íntima y tan especial. Y es que los dos tuvieron hijos con problemas o deficiencias psicológicas o mentales. El hijo más pequeño de Ehrenfest nació con síndrome de Down, que en aquella época no era cualquier cosa. Y el hijo menor de Einstein desarrolló esquizofrenia en la adolescencia. Y eso los unió especialmente, hablaron mucho, se intercambiaron muchas cartas sobre estos asuntos, mantenían visiones muy distintas de lo que había que hacer en un problema tan serio como este, y eso lo contaré más adelante. Entonces voy a pasar ahora, voy a volver a la cosa científica, voy a comentar el modelo que propusieron los Ehrenfest. Ya digo, fue una especie de homenaje al director de tesis de Paul Ehrenfest, y que venía a mostrar que la explicación de Boltzmann era muy sólida y tenía razón en lo que decía. Entonces el modelo lo voy a contar en términos estadísticos, que es la manera más fácil de entender, el modelo es sencillísimo, y luego haré la interpretación física y el significado que tiene en relación con la paradoja de la irreversibilidad y la recurrencia. Entonces el modelo, ya digo, es muy sencillo, se compone de dos urnas y tengo n bolas, n mayúscula bola. Tengo dos urnas y n bolas que están numeradas y están repartidas entre las urnas. Entonces los estados del sistema los determina el número de bolas que tengo en la primera urna. Si tengo ahí 4 bolas, pues digo que el sistema está en el estado X sub 4. 4 bolas en la primera urna. Si tengo 20 bolas en la primera urna, pues digo que el sistema está en el estado 20. Y ahora tengo un mecanismo para cambiar de estado. Un mecanismo que permite pasar de un estado a otro y que es simplemente hago un sorteo de los números del 1 al n y ahora busco la bola que me sale un número, el número 15. Busco la bola 15, si está en la primera urna, la paso a la segunda. Si la bola 15 está en la segunda urna, la paso a la primera. Y así, haciendo sorteos, paso a paso, el sistema va evolucionando, va pasando bolas de una urna a otra urna. Digamos, en un paso determinado, si tengo J bolas en la primera urna, en un paso lo que puede pasar solamente dos cosas. Que en el sorteo salga un número de la primera urna y entonces la bola pasa a la otra urna y el estado pasa de J a J menos 1, se pierde una bola en la primera urna, y la probabilidad de que pase eso pues es muy fácil. Si tengo J bolas en la primera urna, pues es J partido por n, el número de bolas de la primera urna dividido por el número de bolas que tengo. Y puede pasar que el número corresponda a una bola de la segunda urna, entonces pasa a la primera y aumenta en 1. El sistema del estado aumenta en 1 al aumentar en 1 la bola de la primera urna. Y eso, la probabilidad, puede ser las bolas que haya en la segunda urna, n-j, dividido por el número de bolas que hay. O sea, esto, digo, es un modelo muy sencillo, aparentemente muy inocente, un modelo probabilístico de urnas y de probabilidades. Bueno, entonces ahora vamos con la interpretación física, que hace que esto pues empiece a ser menos, deje de ser tan inocente. Entonces la interpretación de esto es que esto es un modelo de transferencia de calor. Esto es un modelo de transferencia de calor. Si lo pensamos de otra manera, pues vemos inmediatamente que esto es un modelo de transferencia de calor. Entonces vamos a pensar, en vez de urna, vamos a pensar que tenemos dos bombonas, que tienen dentro, en vez de bolas, moléculas de gas. O sea, dos bombonas con n moléculas de gas. Y están unidas por un tubito que tiene una llave, y yo pues en cada paso abro la llave y paso una molécula de una bombona a otra, siguiendo la probabilidad que me dan estos números, ¿vale?
O sea, lo vamos a pensar como dos bombonas que tienen moléculas de gas y un tubito y pasan con esta probabilidad. Entonces, el número de moléculas que hay en una bombona es el que determina la temperatura. Porque cuantas más moléculas tenga, más presión ejercen y la temperatura pues sabemos que es proporcional a la presión. ¿Vale? O sea, cuantas más moléculas hay en una bombona, más temperatura hay. Entonces, cuando pasan moléculas de una bombona a otra bombona, lo que está habiendo es una transferencia de calor. Y lo que dice esto es que si cuantas más moléculas hay en una bombona, más probabilidad hay de que la bola vaya a la otra bombona. Porque en el sorteo, cuantas más números haya en una bombona, más probabilidad hay de que salga un número que corresponda a una molécula de esa bombona. O sea que esto es transferencia de calor. El calor va de donde hay más a donde hay menos. Las moléculas van de donde hay más a donde hay menos. Pero es un modelo de transferencia de calor que no es determinista, es probabilístico. O sea, el calor fluye pero con una probabilidad. Más cercana a una, cuantas más moléculas tenga en una bombona. O sea que esto es un modelo no determinista. Aquí funciona el principio del segundo principio de la termodinámica en términos probabilísticos. El calor no fluye siempre de lo más caliente a lo más frío. Fluye de lo más caliente a lo más frío con una probabilidad. O sea, esto es un modelo, como decía, donde funciona lo que decía Boltzmann. Pero además no es un modelo cualquiera, porque si hacemos tender el n a infinito, el número de moléculas a infinito de manera adecuada, esta ley de probabilidad que hay aquí resulta que converge a la ley de Fourier-Newton de transferencia de calor, que es la que se acepta como modelo para la transferencia de calor que se produce en la naturaleza. O sea, cuando el número de moléculas tiende a infinito, estas probabilidades se hacen unos cálculos y se ve que convergen a la ley de Fourier-Newton. O sea que esto es una discretización bastante decente. Cuando el n se va haciendo grande, esto me da una discretización bastante decente de la transferencia de calor en la naturaleza. ¿Vale? O sea que esto, de pronto, este modelo de urna pasa a ser algo bastante serio. Y ahora tiene una ventaja sobre los argumentos de Boltzmann. Esto tiene una ventaja, y es que aquí se pueden hacer cálculos. Aquí puedo calcular. Y aquí es donde nos encontramos con los polinomios, con esta familia aristocrática que presenté al principio de la charla. Los polinomios de Kraschau resulta que modelizan la junta de los Ehrenfeld. La razón es muy sencilla. Si se acuerdan de los numeritos aquellos que aparecían allí en azul, pues resulta que son las probabilidades que aparecen en la junta de los Ehrenfeld. Entonces los polinomios de Kraschau me permiten, de manera muy elegante además, calcular todo lo que quiera en este modelo. Todo lo que quiera, de manera exacta además. Y entonces aquí viene la magia de las matemáticas. Esto ya no es palabrería, no es una explicación retórica como la de Boltzmann. Aquí se usan los cálculos que permiten las matemáticas. Y entonces cuando se hacen los cálculos, ¿qué es lo que aparece en el modelo? Bueno, pues entonces uno puede calcular, ya digo, de manera exacta, si yo estoy en un estado inicial, inicio la evolución del sistema con J bolas, me da igual el número J, con 3 bolas o con 5 bolas, da igual, en la primera urna y empieza a hacer sorteo, y empiezan a salir otras bolas, empieza a hacer sorteo. Entonces uno calcula que la probabilidad de que haciendo suficiente sorteo vuelva a tener J bolas en la primera urna, esa probabilidad es 1, siempre. 1. O sea, con seguridad, si yo empiezo con 3 bolas en la primera urna y 100 bolas en total, y 3 en la primera urna, y empiezo a sortear, empiezan a moverse las bolas, pues con seguridad, si hago suficiente sorteo, voy a acabar teniendo otra vez 3 bolas en la primera urna. O sea, esto es la recurrencia de Poincaré. Todos los estados iniciales, en este modelo, todos los estados iniciales son recurrentes. Y se cumple el segundo principio de la termodinámica, a la vez.
Lo que pasa es que probabilísticamente, no determinista. O sea que efectivamente aquí se comprueba lo que decía Boltzmann. Si entendemos el segundo principio de la termodinámica de forma probabilística, se produce recurrencia, siempre, en este modelo. O sea que Boltzmann no decía ninguna tontería. El introducir la probabilidad, la interpretación probabilística, me hace que dos cosas aparentemente paradójicas sucedan. Pero todavía podemos hacer más en este modelo. Ya que se puede calcular todo. Y también se puede calcular cuántos sorteos hacen falta en media para volver al estado inicial. Si empiezo con J bola, se puede calcular de manera exacta cuántos sorteos necesito, en media siempre, estamos en un modelo probabilístico, cuántos sorteos tengo que hacer para volver a tener J bola. Y eso es 2 elevado a n, el número de bolas que tengo, partido por el número combinatorio n sobre j. Eso me da exactamente la media de sorteos que tengo que hacer para empezar en el estado j y volver al estado j. Empezar con j bola en la primera urna y volver a tener j bola. Bueno, pues vamos a poner ahora aquí unos pocos de números. Vamos a suponer que tenemos 20.000 bolas. ¿Bien? Que no es mucha cantidad. En el sorteo de Navidad hay más bolas todavía, ¿no? Y vamos a suponer también que vamos a poder hacer los sorteos y los cambios de bolas de manera muy rápida. Todo lo rápido que se pueda. Que en nuestro universo se entiende que es un tiempo de Planck, ¿no? Que es, digamos, el mínimo tiempo en el que se puede producir un cambio según las últimas teorías físicas. Que viene a ser 10 elevado a menos 44 segundos. Entonces vamos a empezar, 20.000 bolas, vamos a tener la capacidad de hacer un sorteo y un cambio de bolas cada 10 elevado a menos 44 segundos. ¿Cuántos sorteos tenemos que hacer si empezamos con 0 bolas en la primera urna? La primera urna está vacía, empezamos a sortear, inmediatamente viene una bola de la otra urna, seguramente vendrán más porque casi todas están allí y empieza aquello a moverse, sorteamos, cambiamos. ¿Cuántos sorteos hay que hacer para volver a tener la primera urna vacía? Pues según nuestra fórmula, como J es 0, pues nos queda 2 elevado a n, que son 2 elevado a 20.000 sorteos, 2 elevado a 20.000, por 10 elevado a menos 44 segundos, lo pasamos a años, 10 elevado a 6.000 años. Y para un matemático esto no es nada, nosotros estamos acostumbrados al infinito, 10 elevado a 6.000 años, pues es lo que es. O para un físico es distinto porque entienden que la edad admitida para nuestro universo es 10 elevado a 12. Y si necesitamos 10 elevado a 6.000 años de sorteo para volver a tener la primera urna vacía, eso no tiene mucho sentido físico. O sea, hay recurrencia en este modelo, pero no la vamos a ver. No la vamos a ver. La cantidad matemática que necesita la recurrencia no tiene ningún sentido físico. O sea que este modelito tan sencillo mostraba con cálculo, sin retórica, que la explicación de Boltzmann era estupenda. Bueno, entonces vamos ya a la parte final, donde voy a volver otra vez a ampliar la perspectiva y a incluir las condiciones, las circunstancias emocionales de Ehrenfest. Entonces, pues viene aquí bien a colación este verso muy bonito de Jaime Gil de Viedma sobre la historia de España. De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España porque termina mal, ¿no? Pues esto se le podría aplicar perfectamente a Ehrenfest, ¿no? De todas las historias de la ciencia, sin duda la más triste es la de Ehrenfest porque termina mal. Entonces, en esta foto que pongo aquí es la última vez que Einstein vio a su hijo menor, en mayo de 1933, en el sanatorio de Suiza donde estaba ingresado el hijo. Desarrolló esquizofrenia y se pasó en la adolescencia, se pasó la mayor parte del tiempo en sanatorios en Suiza. Los hijos de Einstein fueron a vivir con la primera mujer de Einstein, con Mileva Maris, cuando se divorciaron, cuando se separaron en
en 1914, cuando Einstein se fue a la academia, a Berlín, a la academia, y siguieron en Suiza viviendo. Y el hijo menor de Einstein siguió en Suiza hasta su muerte. Einstein no volvió. En mayo de 1933 Einstein ya se había exiliado de Alemania. Hitler ya estaba en el poder en Alemania y ya Einstein nunca más volvió a Alemania y en unos meses después se fue a Estados Unidos y ya tampoco volvió a Europa. Y el hijo, si no recuerdo mal, murió en los años 60 o así. Einstein nunca lo llevó a Estados Unidos, lo dejó en Europa y pagó todos los gastos del sanatorio y demás toda su vida, pero no quiso saber nada del hijo, ni siquiera llegó incluso a cortar las cartas que le enviaba. Einstein entendía que el problema que tenía su hijo no tenía solución y por lo tanto no cabía hacer nada. Todo esto se conserva en cartas de Einstein con las personas que lo cuidaban al hijo en el sanatorio y con biógrafos de Einstein. Einstein achacaba esto a los genes de la madre. Por desgracia, todo indica que su herencia imperfecta tendrá un efecto decisivo sobre él. Lo he visto venir, lenta pero inexorablemente, incluso desde la juventud de Tödel. Tödel es como llamaba el apodo del hijo. La influencia y coyunturas externas tienen muy poca importancia en tales casos comparados con las causas internas, con respecto a las que nadie puede hacer nada. Era muy derrotista, veía que esto no tenía solución y ya está, ¿no? En esta ocasión le preguntaron un amigo suyo suizo que estaba escribiendo una biografía de Einstein, una de las primeras que se escribieron, pues un poco se interesó por el hijo, intercambió cartas con Einstein y lo que le decía a Einstein es sobre el por qué no mantenía comunicación con el hijo, ¿no? Pues Einstein explicaba: seguramente te habrás preguntado por qué no intercambio correspondencia con Tödel. La causa es una inhibición que soy incapaz de analizar, pero que tiene que ver con mi creencia en que despertaré sentimientos muy dolorosos de diversa índole si llamara su atención de una u otra manera. Él veía el problema del hijo como un problema irresoluble, no quería interferir, ni participar, ni tener relación. En otra ocasión escribió hacia 1948, unos años antes de morir: Edward representa para mí el único problema humano que me queda por resolver. El resto han sido resueltos, no por mí, sino por la mano de la muerte. O sea, él veía que poco tenía que hacer en relación con el hijo. En cambio, Ehrenfest, la postura que mantenía, él tenía, recuerdo, el hijo menor tenía síndrome de Down y la postura que tenía era la contraria. Ehrenfest se desvivía por el hijo y de alguna manera intentaba ayudar en lo que podía, en lo que era algo más, digamos, más entendible que la más entendible en términos humanos, ¿no? Más de apoyar, y aunque no se pudiera resolver el problema, apoyar de alguna manera. Esto de esta postura de Einstein era una persona muy, muy sincera, esto lo escribió explícitamente. Esto que he leído aquí son de correspondencia privada, pero en libros de autobiográficos de pensamientos de Einstein esto se describe tal cual. Voy a leer aquí una cita de Mi visión del mundo, y Einstein escribía la situación esta perfectamente. Dice: hay una contradicción entre mi pasión por la justicia social, por la consecución de un compromiso social, y mi completa carencia de necesidad de compañía, de hombres o de comunidades humanas. Soy un auténtico solitario. Nunca pertenecí del todo al Estado, a la patria, al círculo de amigos, ni aún a la familia más cercana. El que haya un límite en la compenetración con el prójimo se descubre con la experiencia. Aceptarlo es perder parte de la inocencia, de la despreocupación, pero en cambio otorga independencia frente a opiniones, costumbres y juicios ajenos. Y la capacidad de rechazar un equilibrio que se funda sobre bases tan inestables. Einstein reconocía que
él era así, ¿no? Y de hecho se conserva una frase al final de la década de los 20 y primeros de los años de la década de los 30, intercambió mucha correspondencia con Ehrenfest, hablaban de este tipo de problemas, y hay una frase que es demoledora, ¿no? De Einstein, que escribe Einstein, veía que Ehrenfest estaba muy preocupado por la situación de su hijo, que también fue, digo, en aquella época el tratamiento del síndrome de Down no es como ahora, y Ehrenfest, por ejemplo, el hijo lo tenía también en un sanatorio mental de la época. Einstein le escribió una frase que es realmente, le dijo, las personas de valía, como nosotros, las personas de valía, no deben sacrificarse por asuntos sin esperanza. Es una... Bien, entonces, Ehrenfest fue, conforme la década de los 20 fue concluyendo y empezó la década de los 30, desarrolló una depresión muy fuerte por varios motivos, y entre ellos el asunto del hijo y otros asuntos. Parece que tenía poca autoestima. De hecho, en el obituario que escribió Einstein sobre Ehrenfest, pues lo dice explícitamente, tenía poca autoestima, Ehrenfest tenía poca autoestima, y Einstein lo achacaba a la educación prusiana, muy autoritaria, que Ehrenfest había recibido en Austria. Yo me permito discrepar, porque el mismo Einstein había sufrido la misma o peor educación prusiana en Alemania. Y que se sepa, Einstein poca autoestima no tenía. No tenía. Yo entiendo que hay otras razones que quizás expliquen mejor la autoestima o ayuden a explicar la parte de esta educación prusiana, ¿no? Y es que el director de tesis de Ehrenfest fue Boltzmann. Ehrenfest sustituyó a Loren en la cátedra de Leiden. El mejor amigo, el amigo más íntimo de Ehrenfest fue Einstein. También tuvo Ehrenfest mucha amistad con Bohr y con Dirac. Entonces Ehrenfest era un magnífico físico. Según Einstein, Ehrenfest tenía muchísima habilidad para desentrañar, digamos, conceptos nebulosos con ejemplos muy clarificadores. Y la urna de los Ehrenfest es un buen ejemplo de que efectivamente clarificaba asuntos complicados con un ejemplo. Pero Ehrenfest no era una primera figura de la física como lo fue su director de tesis, o como lo fue Loren, o ya ni hablar de Einstein, ni de Bohr, ni de Dirac. Y probablemente parte de su autoestima, de su falta de autoestima, tiene que ver con moverse en ese ambiente sin ser uno de ellos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que emocionalmente más lastimó a Ehrenfest es que no entendía la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dio un salto muy grande en su desarrollo en la década de los 20 y Ehrenfest no la entendía. Entonces la situación llegó a un extremo justo cuando Hitler subió al poder. Y entonces pues la consecuencia primera fue la expulsión de un montón de matemáticos y físicos judíos de las universidades alemanas. Entonces Ehrenfest contribuyó muchísimo a buscarle acomodo a estos físicos en otras universidades europeas. Ehrenfest fue muy activo, montó un grupo de profesores de universidad europeos ayudándole a todos estos físicos y matemáticos que salieron de Alemania, y eso todavía le reconcomía más, porque entendía que él tenía una cátedra que no se merecía, que estos físicos eran muchísimo mejores, más brillantes que él y no tenían universidad, ¿no? Y entonces pues decidió suicidarse. Aquí pongo algunas fotos donde se le ve con Dirac, aquí en Leiden, en una reunión de físicos que organizó. Aquí se ve a Ehrenfest, bueno. Y ahí con bigotito, aquí arriba se ve a Dirac. Y esta foto que hay al lado está tomada en el Congreso de Copenhague de septiembre de 1933, que fue unas pocas semanas antes de suicidarse.
Y ahí se ve, sentado aquí en primera fila, se ve a Ehrenfest, a su lado está Heisenberg, y por ahí también se ve a Dirac. Pues Dirac fue el único que en este congreso en el que coincidieron se dio cuenta del estado anímico en el que estaba Ehrenfest. A veces se dice que Dirac tenía como un poquito de autismo, ¿no? Y yo discrepo totalmente porque fue el único que empatizó lo suficiente con algo muy difícil en este caso, ¿no? Con alguien que estaba en unas circunstancias emocionales tremendas, ¿no? Entonces le hizo alguna loa a los trabajos de Ehrenfest en el Congreso y tal, y Ehrenfest pues le dijo: viniendo de un joven como usted, esto que me ha dicho significa mucho para mí, porque quizás un hombre que se siente como yo me siento ya no tiene fuerza para vivir. Cuando Ehrenfest se suicidó, Dirac se quedó muy impactado, le mandó cartas a Bohr, que estaba menos impactado, y Bohr derivó a la mujer, ¿no? Le puso en contacto a la mujer de Bohr con Dirac para que en fin, hablaran del asunto del suicidio, y de alguna manera Dirac, pues, de alguna manera que se dio cuenta que él había detectado que eso podía pasar. Entonces Ehrenfest escribió una carta para explicar por qué se suicidaba y demás, que se le iba a mandar a Bohr, a Einstein, a Dirac. Seguramente la carta la escribió porque se conserva, pero no la mandó, ¿no? Entonces la carta explica el porqué de su suicidio, ¿no? En años recientes ha resultado muy difícil para mí comprender los avances de la física. Se refería a la mecánica cuántica. Tras arduos intentos, mi situación es desesperada. Me siento roto y cansado de vivir, pero me he condenado a seguir viviendo porque tengo que seguir manteniendo a mis hijos. Aún así, cada vez pienso más y más en el suicidio porque no hay otra solución que el suicidio. Aquí menciona a los hijos, porque efectivamente la única cosa que le mantenía con vida era la situación en que podían quedar los hijos. Entonces el hijo mayor en ese momento estaba empezando la carrera de física y bueno, pues lo que hizo con él fue, habló con los compañeros, profesores, tal igual, más o menos dejó encauzado que tuvieran cuidado y le prestaran atención al hijo. A la segunda, que era una hija, le arregló la vida como se arreglaba la vida en aquel tiempo para las mujeres, que se la casó. Y luego estaba el hijo pequeño, que tenía síndrome de Down. Y ahí la única solución que se le ocurrió fue que tenía que matarlo. Lo decía en la carta. Pero antes tendré que matar a paz, perdonando. Y eso lo hizo. Echó una pistola en el bolsillo, se fue de Leiden a Ámsterdam, que era donde estaba el hijo, en un sanatorio, y le pegó un tiro al hijo y luego se pegó un tiro ahí. Es una historia realmente terrible, pero es el corazón de las tinieblas. Muchas gracias por su atención.